Hay historias que de verdad nos obligan a detenernos y pensar. Pensar en temas enormes como la vida, la dignidad, el amor. Esta es una de esas. Es la historia de cómo honrar el último deseo de una persona que ya no tiene voz para expresarlo. Bueno, vamos al grano. Esta pregunta no es solo teórica, ¿eh? Es un dilema muy real, muy doloroso que enfrentan miles de familias. Y la respuesta que la justicia encontró en este caso, puede cambiarlo todo para muchas de ellas. Así que acompáñenme en el viaje de Clara y su hijo Raúl. Una lucha que empezó siendo muy personal, muy íntima, y que terminó convirtiéndose en un caso legal histórico sobre el derecho a decidir hasta el último momento. Todo esto empieza con Raúl, un hombre cuya vida, de un momento a otro, dio un giro total, dejándolo atrapado en su propio cuerpo. Y ahí, justo ahí, comenzó la odisea de su familia. A ver, para entender la dimensión de esta lucha, hay que ser claro sobre la realidad médica de Raúl. No era una sola cosa, no. Era un conjunto de diagnósticos terribles que le quitaron por completo su capacidad de comunicarse, de interactuar, su vida dependía totalmente de máquinas y del cuidado constante de su familia. Y aquí entra en escena su madre, Clara. Pero ella era mucho más que su cuidadora. Era, sobre todo, la guardiana de una promesa, la portadora de una voluntad que su hijo le había confiado cuando todavía podía hacerlo. Y aquí está el corazón de todo el asunto. Esta frase, que su madre y su familia recordaban perfectamente, era la voluntad silenciada de Raúl. No era un documento legal, claro, pero sí una expresión clarísima, sin rodeos, de cómo no quería vivir. Y esa se convirtió en la misión de Clara. El impacto en la familia era devastador. Las palabras de Clara nos dan una idea del peso que cargaban todos los días. No era solo el cansancio físico de cuidarlo, era la agonía emocional de ver a la persona que amas, atrapada en la mismísima situación que él había dicho que era su peor pesadilla. Con esa promesa como bandera, Clara dio el paso formal. Solicitó la eutanasia. Pero se topó con un muro. Un comité interdisciplinario que analizó el caso y, sin más, dijo que no. Y esto es increíble, porque aquí vemos un callejón sin salida. El comité se aferró a una lista de requisitos que, por la propia condición de Raúl, eran imposibles de cumplir. O sea, le pedían a un hombre que no podía comunicarse, que comunicara su voluntad de nuevo. Exigían un papel que, seamos honestos, casi nadie piensa en firmar hasta que es demasiado tarde. Pero Clara no se rindió. Para nada. Llevó su causa hasta la Corte Constitucional. Y así fue como una batalla familiar se convirtió en un debate nacional sobre la dignidad humana. Y entonces, en medio de todo el proceso legal, de las deliberaciones y los papeles, la vida de Raúl se apagó. Falleció antes de que su último deseo pudiera ser escuchado y respetado. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué la Corte siguió adelante? Bueno, por este concepto clave, el daño consumado. Aunque ya no se podía hacer nada por Raúl, la Corte entendió que era su deber sentar un precedente. ¿Para qué? Para que ninguna otra familia tuviera que pasar por la misma agonía. Y aquí es donde la Corte hace algo brillante. Propone dejar atrás esa vieja idea de sustituir la voluntad de una persona para adoptar un concepto mucho más profundo, mucho más respetuoso, el de interpretarla. A ver, hasta ese momento, la ley hablaba de consentimiento sustituto, que básicamente significaba que si alguien no podía decidir, un familiar lo hacía por esa persona, pensando en lo que creía que era su mejor interés. Pero la Corte va más allá e introduce los apoyos interpretativos de la voluntad. La diferencia parece sutil, pero es gigantesca. Ya no se trata de que alguien decida por ti. Se trata de que la gente de tu confianza se convierta en la voz de la decisión que tú mismo fuiste construyendo a lo largo de toda tu vida. Esta tabla lo deja clarísimo. Pasamos de reemplazar la voluntad a interpretarla, de que alguien decida por el paciente a que alguien sea el altavoz de la propia decisión del paciente. Es un cambio de paradigma total que pone la autonomía de la persona en el centro de todo, incluso después de haber perdido la voz. Y lo más importante es que esto no es un invento aislado. Se alinea con todo un movimiento global que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Un movimiento que insiste en que la capacidad de tomar decisiones propias es un derecho humano fundamental que se debe proteger a toda costa. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Aunque Raúl no llegó a verlo, la lucha incansable de su familia dejó un legado que hoy protege la voluntad de muchísimas personas.
El fallo de la Corte fue contundente. Los profesionales de la salud tienen el deber de indagar, de buscar activamente la voluntad del paciente, usando todas las pruebas que tengan. Su trabajo no es solo pedir un papel, es escuchar la historia de vida de una persona. Y al no hacerlo, violaron el derecho de Raúl. Esta decisión sin duda marca un antes y un después. Reconoce que las conversaciones que tuvimos, los valores que defendimos, la forma en que vivimos, todo eso tiene peso legal. Es una victoria para la dignidad que nos asegura que nuestra autonomía es nuestra hasta el último aliento. Y esto nos deja con una última reflexión. El caso de Raúl nos enseña que escuchar no es solo oír palabras. A veces, el acto más profundo de escucha es prestar atención a la melodía completa de una vida, para poder honrar así su nota final.